¿Y si te dijera que al menos 3 personas están mintiéndote ahora mismo, y tú ni siquiera lo notas? Sí, probablemente estás rodeado de manipuladores que saben exactamente qué decir para engañarte. Pero hoy, vas a aprender cómo destruir cualquier mentira con las 7 armas psicológicas de Maquiavelo, técnicas tan efectivas que han sido usadas desde reyes medievales hasta agentes del FBI. Suscríbete ahora, porque lo que estás a punto de descubrir puede cambiar tu vida. Imagina esto. Estás en una reunión de trabajo. Tu jefe sonríe mientras promete evaluar tu promoción. Tu pareja te dice no pasó nada tras un comportamiento extraño. Un vendedor asegura que ese es el último descuento disponible. Todo parece normal. Pero detrás de esas palabras hay señales invisibles. Microexpresiones. Pausas. Detalles forzados. Hoy te voy a revelar cómo ver lo que otros no ven y detectar mentiras en tiempo real, usando un sistema desarrollado hace más de 500 años por uno de los estrategas más temidos de la historia, Maquiavelo. Ser ingenuo hoy no es noble, es peligroso. En un mundo donde la manipulación es moneda corriente, necesitas aprender a leer la verdad detrás de las palabras. Este vídeo te entrega 7 armas psicológicas respaldadas por siglos de observación y confirmadas por la ciencia moderna. Prepárate para ver a través de cualquier mentira. Las 7 armas psicológicas de Maquiavelo. La ley de la excitación calculada. En el arte de detectar mentiras, el tiempo lo es todo. Y una de las señales más claras, pero más ignoradas, de que alguien está fabricando una historia es el retraso en su respuesta. No hablamos aquí de simples titubeos o nerviosismo social, sino de una pausa precisa, medible y significativa, la pausa de la fabricación. Cuando haces una pregunta directa y alguien tarda más de 2 segundos en responder, su cerebro no está accediendo a la memoria, está construyendo una narrativa. Los mentirosos necesitan tiempo para inventar. A diferencia de la verdad, que es un recuerdo almacenado y accesible al instante, la mentira debe ser ensamblada. El individuo necesita decidir qué decir, asegurarse de que su historia tenga coherencia, anticipar posibles preguntas de seguimiento y luego envolver todo eso en un lenguaje emocionalmente convincente. Todo ese proceso ocurre en segundos, y durante ese microinstante, el silencio lo delata. Maquiavelo lo comprendió hace siglos al observar cómo embajadores y cortesanos manipulaban sus palabras cuando eran confrontados. Hoy, la psicología moderna lo respalda. En contextos de mentira, el cerebro activa áreas relacionadas con la imaginación y el control inhibitorio, mientras que la memoria no se activa del mismo modo. Este modo de construcción se manifiesta externamente como una pausa notable, incluso si se disfraza con una sonrisa o una frase de relleno. Puedes empezar a detectar esta señal en tu día a día con una prueba muy simple. Pregunta algo cuya respuesta ya conoces. Por ejemplo, a un amigo, ¿a qué hora llegaste ayer? Si tarda en responder, cuando tú ya sabes la verdad, has presenciado la fabricación en tiempo real. Es como ver al mentiroso intentar tejer un disfraz delante de ti. Solo que ahora tienes la capacidad de ver las costuras. No necesitas confrontar a nadie, ni convertirte en un interrogador implacable. Basta con observar, anotar mentalmente y saber cuando una pausa no es solo una pausa, sino una alerta. En un mundo donde la velocidad de respuesta puede salvarte de una traición, esta ley es tu primer escudo. El tiempo no miente. Solo quien tiene algo que ocultar necesita demorarse para hablar. El exceso compensatorio. Una de las señales más engañosas, y a la vez más reveladoras, de la mentira es el exceso de información. Contrario a lo que muchos creen, los mentirosos no suelen ser parcos o evasivos. Al contrario, tienden a hablar demasiado. Cuando alguien comienza a ofrecer detalles innecesarios, justificaciones largas y datos que nadie pidió, no está siendo transparente. Está sobrecompensando. Este fenómeno se conoce como exceso compensatorio, y es una táctica inconsciente que utiliza el cerebro para llenar los vacíos de una historia que no tiene sustancia. Cuando la verdad es escasa, los mentirosos intentan decorarla con elementos que suenan reales pero no son relevantes. Es un intento desesperado de parecer convincentes mediante complejidad. Pero aquí está la trampa. La verdad es simple, la mentira es elaborada. Maquiavelo, al estudiar los discursos de los nobles y los embajadores de su tiempo, se dio cuenta de que quienes mentían siempre añadían capas y capas de narrativa. No porque fueran mejores oradores, sino porque su inseguridad los obligaba a construir una fachada sólida. Un embajador sincero decía,
El rey no aceptará esa propuesta. Uno que mentía decía: hemos estado considerando varias opciones, y tras un largo consejo, con opiniones divididas y un análisis exhaustivo de las implicancias políticas, creemos que esa propuesta tal vez no sea la más viable en este momento. ¿Lo ves? Uno responde con hechos. El otro intenta deslumbrarte con detalles para que no notes la falta de verdad. Este patrón se repite en cualquier contexto. Un vendedor que da excusas largas por un precio inflado, una pareja que sobreexplica una salida sospechosa, un colega que justifica cada paso de una tarea que no hizo. La clave está en entrenar tu oído para detectar ese exceso. Pregunta algo simple, escucha atentamente, y cuando la respuesta empiece a desbordar en explicaciones no solicitadas, activa tu radar. Nadie necesita justificar lo evidente. Cuando alguien hace eso sin que se lo pidas, es porque está intentando convencerte, más que simplemente contarte lo que ocurrió. Recuerda, la verdad no necesita adornos. La mentira sí. Y cuanto más barroco suene el discurso, más probable es que esté ocultando algo. La traición de los pronombres. En la estructura de cualquier mentira hay una grieta que delata al mentiroso: el lenguaje. Y más específicamente, los pronombres que usa. Cuando una persona miente sobre sus propias acciones, su subconsciente se siente incómodo con la carga de esa mentira. ¿El resultado? Comienza a distanciarse de la responsabilidad utilizando pronombres impersonales o colectivos. Es lo que se conoce como la traición de los pronombres. En lugar de decir yo hice esto, el mentiroso dice se hizo esto o nosotros lo hicimos. Esa pequeña variación, que muchas veces pasa desapercibida, es una huida psicológica. El individuo sabe, aunque no lo diga, que está diciendo algo falso, y su cerebro intenta protegerlo al diluir su responsabilidad dentro de un grupo o transformarla en una acción abstracta. Este fenómeno ha sido confirmado por investigaciones en psicología forense, y también ha sido utilizado durante décadas por agencias como el FBI para identificar inconsistencias en declaraciones. Cuando alguien cambia repentinamente de yo a nosotros, o de yo hice a eso se hizo, está evitando asumir directamente la acción. No es solo un cambio gramatical, es un intento de no sentirse culpable. Maquiavelo, aunque vivió siglos antes de que esto fuera estudiado científicamente, lo entendía intuitivamente. Al observar cómo los cortesanos hablaban sobre decisiones delicadas o traiciones políticas, detectaba esa evasión verbal. Quien decía, fue decidido por el consejo, en lugar de, yo voté por esa decisión, generalmente tenía algo que ocultar. Y Maquiavelo tomaba nota. No acusaba, solo observaba. Así descubría qué verdades estaban enterradas bajo los pronombres cuidadosamente seleccionados. Puedes aplicar esta técnica fácilmente en tu vida diaria. La próxima vez que alguien te hable de una situación comprometedora, presta atención no solo a lo que dice, sino cómo lo dice. Evita decir yo. Divide la responsabilidad con un nosotros, aunque tú sabes que fue él o ella quien actuó. ¿Se esconde tras frases pasivas como, eso se manejó así, en lugar de asumir una acción concreta? Las palabras importan. Y cuando se trata de detectar mentiras, los pronombres son los chivatos más fieles. El subconsciente del mentiroso trabaja en su contra. Tú solo tienes que escucharlo con atención. La prueba de la repetición defensiva. Hay una forma sencilla y extremadamente efectiva de desenmascarar a un mentiroso sin levantar sospechas: pedirle que repita lo que acaba de decir. Suena demasiado fácil, ¿verdad? Pero funciona. Esta técnica, conocida como la prueba de la repetición defensiva, es una de las armas más quirúrgicas del sistema maquiavélico de detección de mentiras. Y lo mejor es que puedes aplicarla en cualquier conversación. Cuando una persona dice la verdad, repetir lo que ya ha dicho no representa un problema. No hay nada que temer, no hay contradicciones escondidas, no hay nada que inventar. Pero para un mentiroso, esa petición representa una amenaza directa. ¿Por qué? Porque la historia que contó fue fabricada. Tuvo que pensarla, diseñarla, probar que tuviera sentido, y ahora le estás pidiendo que lo haga todo de nuevo, pero sin preparación previa. Al pedir una repetición, estás poniendo bajo presión a la estructura mental de la mentira. Y es ahí cuando comienzan a aparecer las señales: irritación, impaciencia, evasivas. Ya te lo dije, otra vez, ¿acaso no me crees? Esa defensividad repentina no es una reacción lógica ante una simple pregunta. Es un reflejo de incomodidad. Y esa incomodidad es la mentira tambaleándose. Maquiavelo usaba esta táctica de forma magistral.
En sus años como diplomático, solía hacer la misma pregunta 3 veces a los embajadores, una vez de forma directa, otra casualmente durante una conversación, y otra de manera escrita o formal. Luego comparaba las versiones. Si notaba cambios, contradicciones o signos de molestia, sabía que algo no cuadraba. En tu vida cotidiana, no necesitas hacerlo 3 veces. Basta con repetir una sola vez, pero en el momento justo. Si sospechas de alguien, simplemente di, perdón, ¿cómo dijiste que fue? O recuérdame de nuevo lo que pasó exactamente. No lo digas con tono acusador. Solo muéstrate curioso. El mentiroso sentirá la presión, y su reacción será reveladora. Recuerda, la verdad no teme ser contada 2 veces. Pero la mentira se resquebraja bajo el peso de su propia incoherencia. Y cuando se rompe, tú estás ahí para ver las piezas caer. Microexpresiones de culpa. El rostro humano es una máscara que aprendemos a controlar desde pequeños. Sonreímos cuando queremos agradar, fruncimos el ceño cuando queremos mostrar desaprobación, y muchas veces decimos lo que los demás quieren oír. Pero debajo de esa máscara social existe algo que no se puede entrenar del todo, las microexpresiones. Son fugaces, duran fracciones de segundo, y cuando una persona miente, son las primeras en traicionarla. Una microexpresión es una reacción emocional involuntaria que aparece antes de que la persona logre corregir su rostro para que coincida con su discurso. Imagina a alguien que dice, estoy tranquilo, pero por una décima de segundo, su rostro muestra miedo. O alguien que asegura estar feliz por ti, pero por un instante ves una sombra de celos o disgusto. Esa brecha minúscula entre lo que sienten y lo que dicen es donde vive la verdad. Maquiavelo no hablaba de microexpresiones en términos científicos, pero se intuía su poder. Observaba cómo los poderosos, incluso cuando elegían cada palabra con cuidado, dejaban escapar momentos de incomodidad, tensión o alegría inapropiada. Eran indicios breves, pero para quien sabía observar, eran suficientes para anticipar traiciones. Hoy, la ciencia ha confirmado lo que Maquiavelo veía a simple vista. Psicólogos como Paul Ekman, pionero en el estudio de la expresión facial, demostraron que estas fugas emocionales son universales, cruzan culturas, idiomas y clases sociales. Y lo mejor es que no necesitas ser experto para empezar a notarlas. Basta con prestar atención. Cuando hables con alguien en una situación crítica, una discusión, una negociación, una aclaración, no te enfoques solo en las palabras. Observa su rostro justo antes de responder. Si ves una tensión leve en la boca, un fruncir de cejas, un parpadeo rápido o un leve descenso en las comisuras, estás ante una emoción escondida. Y aquí está la clave, no se trata de buscar sonrisas falsas o gestos exagerados. Se trata de notar esos pequeños desajustes entre lo que se dice y lo que se expresa. Si alguien dice estar calmado pero su rostro muestra incomodidad, escucha a la cara, no a la boca. Quien controla las palabras puede mentirte. Quien no puede controlar su rostro, te revela la verdad. Bloqueo corporal instintivo. El cuerpo humano es una fuente inagotable de señales. Aun cuando las palabras están ensayadas, los gestos y posturas siguen hablando sin filtro. Y cuando alguien miente, su cuerpo muchas veces lo grita mientras su boca intenta suavizar la mentira. Esto se llama bloqueo corporal instintivo, una reacción involuntaria que busca protección cuando se siente expuesto o culpable. Piénsalo así, cuando decimos la verdad, el cuerpo está relajado. Hay contacto visual natural, los brazos están abiertos o apoyados con confianza, la postura es equilibrada. Pero cuando mentimos, el cuerpo siente peligro. No importa cuán pequeño sea el engaño, el sistema nervioso lo interpreta como una amenaza a la integridad. ¿La respuesta? Cerrar, cubrir, crear barreras. Las formas más comunes de bloqueo corporal incluyen cruzar los brazos, poner objetos entre uno mismo y el interlocutor, alejarse físicamente, cubrirse la boca o tocarse el rostro repetidamente. Estas acciones no siempre son mentiras, pero cuando ocurren en momentos clave de una conversación, deben levantarte una alerta. Maquiavelo, durante sus años en las cortes, observaba cómo los diplomáticos y líderes cambiaban su postura cuando estaban por mentir o manipular. Muchos dejaban de mirar a los ojos, otros se inclinaban hacia atrás como queriendo tomar distancia. Algunos incluso ocultaban las manos, signo clásico de desconfianza. Lo interesante de esta señal es que el mentiroso muchas veces no sabe que está haciéndolo. Puedes preguntar algo incómodo y ver cómo cruza los brazos de inmediato, o cómo gira ligeramente su cuerpo en dirección contraria. Son reflejos de autoprotección, y por eso son tan difíciles de controlar. El cuerpo actúa antes de que la mente tenga tiempo de fingir. Puedes aplicar esta técnica en cualquier contexto.
Una entrevista, una cita, una reunión de negocios. Simplemente presta atención al lenguaje no verbal antes, durante y después de una afirmación importante. ¿Se abrió el cuerpo o se cerró? ¿Hubo un cambio abrupto en la postura? ¿Surgió una barrera física inesperada? Estas reacciones son pistas. No necesitas confrontarlas. Solo obsérvalas, regístralas y compáralas con lo que se dijo. En la gran mayoría de los casos, el cuerpo no acompaña la mentira. Y tú, como estratega, puedes interpretar ese desajuste antes de que la historia se caiga por sí sola. La trampa del detalle imposible. Si hay una técnica verdaderamente letal para atrapar mentirosos, es esta. Sutil, precisa y devastadora, la trampa del detalle imposible es como lanzar un anzuelo con una pregunta que parece inocente, pero que solo una persona que vivió realmente la experiencia podría responder. El mentiroso, que solo construyó una historia superficial, entra en pánico al no tener cómo sostener el relato. Imagina esto. Alguien te dice que estuvo en una reunión el viernes por la tarde. En lugar de dudar de frente o acusar, simplemente preguntas, ¿quién estaba sentado a tu derecha? O te cuenta que vio una película y tú preguntas, ¿cuál fue la última escena exactamente? Si fue a un restaurante, podrías decir, ¿qué canción sonaba cuando llegaron? Lo importante no es el detalle en sí, sino que sea un dato imposible de inventar en el momento si la historia es falsa. La mayoría de los mentirosos solo construyen lo esencial de su versión: lugar, acción, tiempo aproximado. Pero no se molestan en llenar los espacios con datos sensoriales o elementos específicos, porque no tienen recuerdos verdaderos. Lo que tienen es un guión. Y los guiones colapsan cuando se les exige realismo. Maquiavelo no conocía el término detalle imposible, pero lo aplicaba con maestría. Hacía preguntas sutiles a embajadores y testigos para verificar si realmente habían estado donde decían. Si alguien afirmaba haber asistido a una audiencia, él preguntaba, ¿qué símbolo llevaba el anillo del canciller? Si el otro titubeaba o respondía vagamente, sabía que mentía. La ciencia del comportamiento respalda esta técnica. Las personas que han vivido una experiencia real tienen memoria episódica, recuerdan olores, sonidos, imágenes específicas. Los mentirosos, en cambio, solo tienen una narración desprovista de contexto sensorial. Y ahí es donde tú puedes atacarlos, sin levantar sospechas. La clave está en no sonar acusatorio. Lanza la pregunta como parte de una conversación casual. Si ves que se bloquea, tartamudea o cambia de tema, probablemente acabas de descubrir una falsedad. No necesitas confrontarlo. Solo anótalo en tu radar. La trampa del detalle imposible no busca herir al mentiroso, sino protegerte del daño. Porque una mentira detectada a tiempo puede ahorrarte años de dolor, estafa o traición. Aplicaciones prácticas. ¿Cómo usar estas armas en tu vida diaria? Todo este conocimiento no sirve de nada si no lo aplicas donde realmente importa. En tu vida real. Y es ahí donde estas armas psicológicas se convierten en herramientas poderosas que te permiten ver más allá de las palabras bonitas, las promesas seductoras o las fachadas pulidas. Porque no importa si estás en una relación, en una junta de trabajo, comprando un auto o hablando con un médico, la mentira puede estar en cualquier parte. Lo importante es que ahora tienes cómo detectarla. En tus relaciones personales, estas técnicas son un escudo emocional. ¿Te ha pasado que algo no cuadra, pero no tienes cómo probarlo? Esa sensación de que tu pareja oculta algo, o que un amigo dice estar contigo, pero su lenguaje no verbal cuenta otra historia. La ley de la excitación calculada, las microexpresiones y los cambios de pronombres pueden ayudarte a identificar infidelidades, traiciones emocionales o manipulaciones sutiles. Sin tener que acusar, sin discutir, solo observando. Podrás confirmar si alguien realmente está diciendo la verdad, o si simplemente está actuando para que no sospeches. En el trabajo, el entorno está lleno de máscaras. Promesas de ascenso, discursos inspiradores, jefes que te tendrán en cuenta o compañeros que fingen ser aliados mientras minan tu camino. Aquí, aplicar la prueba de repetición, observar bloqueos corporales y escuchar los detalles imposibles puede darte una ventaja brutal. Porque quien domina la percepción, domina el juego. Puedes saber si un jefe está siendo sincero con tu futuro, si un colega está encubriendo un error, o si la cultura de transparencia es solo fachada. En negociaciones y ventas, esta es tu defensa contra el humo.
¿Cuántas veces has escuchado frases como es el último en stock, solo por hoy, te estoy haciendo un favor? Todos esos discursos cargados de exceso compensatorio están diseñados para hacerte actuar rápido, sin pensar. Pero ahora sabrás reconocer el patrón. Si un vendedor necesita justificar demasiado una oferta, probablemente te está envolviendo. Pregunta algo específico. Observa su reacción. Los honestos explican. Los mentirosos improvisan. Y en servicios profesionales, como cuando vas al médico, al mecánico o incluso al abogado, estas técnicas te permiten separar al experto genuino del oportunista. Cuando alguien te recomienda un tratamiento caro, una reparación urgente o una decisión legal compleja, no te dejes llevar solo por el tono seguro. Aplica la trampa del detalle imposible. Pide explicaciones precisas, observa el tiempo de respuesta y detecta el lenguaje defensivo. El verdadero profesional no se molesta en explicar, le gusta hacerlo. El que miente, en cambio, se pone nervioso, se ofende o se vuelve vago. Estas armas no son para convertirte en paranoico, ni para desconfiar de todo. Son para darte una ventaja silenciosa. Para que nadie más pueda jugar contigo como si fueras ingenuo. La sociedad premia a quienes observan mejor, no a quienes confían ciegamente. Y tú ahora tienes lo necesario para estar varios pasos por delante de los demás. Maquiavelo escribió, es mejor ser temido que amado, si no puedes ser ambas cosas. Hoy eso se traduce así. Es mejor ser imposible de engañar que ser ingenuamente querido. Ya no eres el ingenuo que cae en cada mentira. Ahora posees herramientas que te colocan 3 pasos adelante de los manipuladores. Pero recuerda, saber no es suficiente. USA estamos. Practicales. Protégete. Suscríbete y activa la campana, porque este canal es tu entrenamiento estratégico en el arte de ver lo que nadie más ve. En un mundo lleno de lobos con piel de cordero, tú ahora puedes ver los colmillos antes de que sea tarde.